En este día tan especial hemos querido dar continuidad con nuestra página sanacionpersonal-y-familiar.com con este tema tan importante, cómo descubrir y manejar pensamientos erróneos. Estamos basados en nuestra cita bíblica, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Es una cita de San Pablo a los romanos, que es la base de toda esta conferencia. Vamos a iniciar conociendo qué es el pensamiento, cuál es el concepto que tenemos del pensamiento. El pensamiento es la actividad y la creación de nuestra mente. Los pensamientos determinan cómo nos vemos a nosotros mismos, determinan lo que percibimos de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Albert Ellis, un psicólogo norteamericano, nos presenta una secuencia de los pensamientos a través de los símbolos ABC, es decir, A, el acontecimiento que ocurre, en el cual se presenta una situación determinada. B es la creencia, es decir, lo que nosotros pensamos acerca de esa situación. Y C, la consecuencia, es decir, el comportamiento o cómo actuamos frente a esa creencia. Vamos a entender cómo es el proceso o el mecanismo a través del cual se presentan los pensamientos. Tenemos una situación, un evento que ocurre, puede ser un evento positivo o un evento negativo, ante el cual tenemos tres tipos de respuesta. Una respuesta fisiológica, es decir, nuestro cuerpo tiene unas respuestas a nivel de emociones, a nivel ya de todo lo que es orgánico frente a esa situación que estamos viviendo. También tenemos una respuesta cognitiva, es decir, desde el área intelectual, desde nuestros pensamientos, tenemos una respuesta que explica esa situación. Y también a nivel emocional, es decir, también todos aquellos sentimientos que genera aquella situación de acuerdo con las experiencias que hemos aprendido previamente. Entonces, como vemos, frente a las situaciones que cotidianamente vivimos, nuestro organismo tiene una respuesta integral. Responde nuestro cuerpo, responde nuestro pensamiento y también nuestras emociones. Este tipo de respuesta nos genera comportamientos. Esos comportamientos pueden ser adaptativos, pueden ser comportamientos adecuados de acuerdo con las normas y con lo que hemos aprendido. Pero también pueden haber comportamientos que no son tan adaptativos, que pueden generarnos conflicto o que en definitiva también puede que nos bloqueemos y no respondamos frente a esa situación, que no tengamos ningún comportamiento. Dentro de los pensamientos, específicamente vamos a analizar un tipo de pensamientos que se denominan automáticos. ¿Qué son los pensamientos automáticos? Son unas ideas o modelos recurrentes donde no tenemos un espacio para racionalizar la situación estresante. Es decir, hay momentos en donde se presentan situaciones que nos ocurren en el día a día, en donde respondemos de manera automática, casi que involuntaria. No nos damos cuenta
sino ya cuando hemos tenido un comportamiento y muchas veces nos asombramos de ese comportamiento que tenemos. ¿Por qué? Porque es algo que está implícito en nuestro cerebro, que se ha ido construyendo casi desde nuestra infancia o de nuestras experiencias aprendidas, y por esto tenemos una respuesta en la cual nosotros no somos conscientes de esa respuesta, es una respuesta involuntaria. Estos pensamientos automáticos se presentan como un reflejo. No tenemos espacio para reflexionarlos, para tener un razonamiento, y se graban en nuestro cerebro como algo plausible, es decir, como algo aceptable, creíble y válido. Los pensamientos automáticos tienen unas características. Son unos mensajes específicos y discretos. Son mensajes muy cortos. Parecen como, recordemos cuando utilizábamos algunas personas de pronto el telegrama. Son mensajes muy cortos, taquigrafiados y compuestos por pocas palabras. Máximo 2, 3, 4 palabras, que luego vamos a analizar por qué se presentan y por qué son tan cortos. Son unos pensamientos irracionales, pero a pesar de ser irracionales, nosotros los creemos como verdaderos. Son también espontáneos, es decir, entran de un momento a otro en nuestra mente y no nos damos cuenta. Generalmente estos pensamientos los traemos en términos de habría de, tendría que o debería. Es decir, son términos que para darnos cuenta que los estamos utilizando, recordemos estas palabras: habría de, tendría que o debería. Estos pensamientos también tienden a ser dramáticos. Son pensamientos catastróficos que siempre exponen situaciones negativas o lo peor de una situación. Están muy introyectados a través de nuestro diálogo interno. Son difíciles de desviar, es decir, que están tan internamente en nuestro cerebro que no nos damos cuenta que tenemos un diálogo interno con el cual estamos utilizando estos pensamientos. Estos pensamientos son aprendidos generalmente desde nuestra infancia, de acuerdo con las pautas de crianza, de acuerdo con la manera como nuestros padres o nuestros cuidadores nos han ido indicando las normas, o de acuerdo con esas experiencias que hemos vivido, nos han enseñado a cómo interpretar las situaciones de una u otra forma. Bueno, me dice Elena que no escucha. Elena, ¿ya estás escuchando? Por favor, me confirmas a través del chat. Bueno, continuamos. Tenemos también dentro de esos pensamientos automáticos, se habla de que tenemos una visión de túnel. Es decir, imaginémonos cuando estamos observando algún espacio, algún ambiente, y estamos observándolo como por entre un túnel, como por entre un tubo. Es decir, estamos mirando solamente una parte de la situación. No nos damos como oportunidad de mirar, sino solamente lo que se proyecta a través de ese túnel, a través de ese espacio cerrado, y la persona maneja, es decir, y nos quitamos la oportunidad de mirar alrededor. La visión de túnel se presenta cuando manejamos solo una clase de pensamientos, es decir, nos centramos solamente en unos detalles, pero nos perdemos el resto del ambiente. Esto nos genera emociones que generalmente son muy dolorosas.
¿Por qué? Porque nos estamos cortando la posibilidad de ampliar el panorama y generalmente estamos mirando lo negativo. También se ha denominado la visión de túnel como abstracción selectiva, es decir, donde tenemos una serie de señales o una serie de situaciones, pero únicamente miramos una y excluimos el resto de situaciones. Entonces, asimismo, pues muchas veces debemos darnos cuenta si estamos mirando de esta manera. Bueno, tenemos tenemos los pensamientos distorsionados. Vamos a resaltar los que son más comunes en nuestro medio, los que de pronto nos afectan más para que los podamos entender. Tenemos dentro de la visión de túnel, hay un pensamiento que se denomina filtraje. Este pensamiento de filtraje es aquel en donde nosotros nos fijamos solamente en los detalles, solamente nos fijamos normalmente en un simple detalle de una situación y analizamos toda la situación, generalizamos toda la situación solamente por un detalle. Generalmente nos enfocamos en los detalles negativos, se magnifican estos detalles negativos y se pierde todo el resto del panorama, sobre todo lo positivo. Es como cuando decimos que en una hoja blanca vemos solamente un punto negro y nos perdemos todo el resto del panorama. En este tipo de pensamiento, que se denomina filtraje, empleamos normalmente unas palabras como terrible, tremendo, horroroso, no puedo resistirlo. Es decir, en nuestro repertorio, en nuestras palabras, debemos tratar de evitar este tipo de términos, porque normalmente cuando los utilizamos con frecuencia, quiere decir que estamos filtrando las cosas, es decir, que estamos teniendo en cuenta solamente los detalles. Es importante en determinadas situaciones analizar los detalles, pero no nos podemos quedar en un simple hecho porque hay que mirar el panorama completo. Tenemos un segundo tipo de pensamiento distorsionado, que es el pensamiento polarizado. Vemos acá en la gráfica el comparativo entre blanco y negro. El pensamiento polarizado es aquel que siempre se toma de manera extremista, en donde no hay términos medios y siempre hay una elección dicotómica. O es blanco o negro, o es bueno o malo, o es maravilloso o es horrible. Debemos tener en cuenta que siempre las cosas no van a ser o blancas o negras, siempre hay tonalidades grises. Entonces es importante que miremos si estamos manejando este tipo de pensamiento extremista, en donde generalmente nuestras reacciones emocionales van de un extremo a otro. Es decir, no aceptamos términos medios, no aceptamos no somos flexibles y pues en la vida todas las situaciones que vivimos no pueden ser o blancas o negras o al extremo buenas o malas, siempre habrá términos medios. Otro tipo de pensamiento distorsionado es la sobregeneralización. En este caso, cuando nosotros a raíz de alguna situación simple o de un elemento sencillo, sacamos conclusiones generales. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de pensamiento, en donde generalmente cuando hay alguna experiencia desagradable, entonces intuimos que siempre va a suceder lo mismo.
Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que fuimos hoy a un restaurante y bueno, por casualidad nos salió el pollo un poquito quemado, más de la cuenta. Entonces, vamos a imaginarnos, no, en este restaurante siempre va a estar la comida quemada, siempre va a estar, entonces vamos a generalizar sobre detalles pequeños y son incidentes que son pasajeros y que no debemos generalizar. Es decir, que experiencias desagradables siempre se repetirán ante situaciones similares. Y lo vamos, generalmente este pensamiento lo utilizamos con afirmaciones absolutas cuando decimos todo o nadie o nunca o siempre o ninguno. También debemos tener cuidado en nuestro lenguaje de evitar este tipo de afirmaciones, evitar las frases que contengan esas palabras, todo, nadie, nunca, siempre, ninguno, porque son afirmaciones absolutas e inflexibles. Otro tipo de pensamiento es pensamiento distorsionado, es la interpretación del pensamiento. Es cuando la persona hace juicios o suposiciones de las demás personas. Generalmente son juicios en donde imaginamos que la otra persona está sintiendo o que la otra persona está pensando, pero no son juicios que nosotros tenemos confirmados. Este fenómeno depende de un proceso que se denomina proyección, es decir, nosotros nos imaginamos o ponemos las palabras o ponemos pensamientos nuestros en la otra persona y ni siquiera sabemos si la otra persona lo siente, lo piensa de esa manera como yo lo estoy sintiendo o lo estoy pensando. Otro tipo de pensamiento distorsionado es la visión catastrófica. Este pensamiento es muy común en algunas personas cuando son muy pesimistas. Miremos si de pronto nos sucede que a veces tenemos un lenguaje muy negativo en donde siempre ante cualquier situación pensamos que va a ocurrir un desastre, que va a ocurrir lo peor. Cuando la persona le ocurre alguna situación, algún problema, siempre va a empezar a decir, ¿y si me ocurre una tragedia? ¿Y si me sucede a mí? Es decir, por ejemplo, me voy de viaje y pienso, ¿y si me secuestran mi avión? O de pronto, ante la situación en este momento que están viviendo los jóvenes, todo el tiempo estoy pensando, ¿y si mi hijo cae en la drogadicción? ¿Y si mi hijo se suicida? Son situaciones en donde vemos el mundo y el panorama como una situación desastrosa, como lo peor. Y pues en determinado momento pues podemos caer en ese pensamiento, pero lo negativo es que siempre en nuestro lenguaje utilicemos palabras desastrosas o catastróficas. Tenemos otro tipo de pensamiento que es la personalización. Es un pensamiento en donde tendemos siempre a compararnos con los demás y generalmente en los aspectos negativos. Entonces, siempre me mido con otra persona y siempre voy a pensar que la otra persona es mejor, que hace mejor las cosas, que tiene más capacidades, que tiene mejores posibilidades. Siempre me mido en la relación con los demás, pero me coloco en una situación inferior frente a los demás. Este se denomina personalización. Es que le apagaste la letra. ¿Sí? Sí. ¿En cuál vas? Ocurrió un pequeño, ¿En cuál vas? ocurrió una pequeña dificultad técnica. Les pido disculpas. Seguimos con la temas. ¿Listo? Visión catastrófica.
no, personalización. Vale. Ahora sí que esta para que sea control. Les pido disculpas, ocurrió una pequeña falla técnica y se cayó la conferencia, pero ya estamos en este momento restableciendo la señal. Bueno, vamos a iniciar, continuamos. Creo que ya tenemos todo señal. Bueno, continuamos con el siguiente pensamiento distorsionado, que es la falacia de control. Allí vamos a encontrar dos situaciones que están relacionadas con situaciones de control. Entonces, tenemos los casos en donde hay personas que se sienten impotentes y que se sienten controladas por los demás. Y siempre esto los lleva a bloquearse, es decir, sienten que no tienen el control ante las situaciones. También se puede presentar personas que se sienten omnipotentes y responsables de todo lo que le sucede a su familia, a sus compañeros de trabajo y a todas las personas que tienen alrededor. Es decir, que sienten que deben atender todas las necesidades de las demás personas y se sienten culpables o se sienten responsables de la felicidad de los otros. Tenemos también el razonamiento emocional. El razonamiento emocional se refiere a aquella creencia de la persona, de lo que una persona está sintiendo, siempre debe ser verdadero. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros, cuando estamos regidos por las emociones, por decir, el día amaneció muy frío, muy lluvioso, y yo emocionalmente pues también estoy un poco apagado y pues quiero que todos los demás estén igual que yo, que todos los demás estén apagados, estén bajos de ánimo, es decir, de acuerdo con mis emociones, siento y pienso que los demás también están actuando o se están sintiendo. Todas las cosas negativas que siento que los demás también las están experimentando y que son verdaderas y que pues todo el mundo las debe sentir así como yo las siento. Tenemos también otro pensamiento que son las etiquetas globales. Allí este es un pensamiento que a veces tendemos a manejarlo y tendemos también a demeritar a otras personas. Cuando generalizamos a otra persona de acuerdo con alguna cualidad o un juicio negativo, tendemos a darle una etiqueta o tendemos a ver las situaciones de una forma estereotipada, es decir, siempre agregándole etiquetas a las situaciones que estamos analizando. Es decir, por ejemplo, si un compañero de trabajo le pido el favor de que me lleve a la oficina y él pues no me dice que no, entonces voy a analizar y voy a decir que este compañero es un completo egoísta, es decir, estoy etiquetando a la persona de una manera pues tal vez injusta porque él en ese momento no lo pudo hacer, no me pudo prestar el servicio, pero en otra ocasión puede hacerlo. A veces tendemos a hacer esto, a etiquetar a las demás personas por una situación que nos ocurre con ellas, entonces tendemos a decir que todo el tiempo van a actuar de la misma manera. Otro pensamiento distorsionado es la culpabilidad. Este también es muy frecuente, donde nosotros tendemos a generar la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras elecciones y de nuestras decisiones, tendemos a pasarlas de nuestra propia responsabilidad hacia los demás. Es decir, cualquier situación que ocurre es culpa del otro. Cualquier situación o cualquier evento que me ocurre a mí o que ocurre en el ambiente tiende a ser responsabilidad del otro. No le doy ni siquiera la oportunidad al otro de expresar sus necesidades.
Otro pensamiento distorsionado es los debería. Son aquellos pensamientos en donde nosotros somos inflexibles y nos mostramos muy estrictos frente a las reglas. Es decir, queremos que las demás personas deben cumplir de acuerdo también con unas reglas y unas normas que yo tengo estructuradas y con las cuales yo considero que se rige el mundo. Yo adopto la posición de juez y considero que las demás personas siempre actúan en contra de esas reglas, que esas personas están actuando y no están actuando en consecuencia con esas reglas. Hay unas palabras claves que se manejan con este pensamiento, como son se debería hacer, habría que hacerlo, tendría que hacerlo. Entonces, debemos tener cuidado también en nuestro repertorio de palabras, el evitar este tipo de términos: debería, habría de, tendría que. Bueno, entonces vamos a parar un momento y recordemos, estos son los tipos de pensamientos distorsionados más frecuentes, que es importante pues que los tengamos en cuenta. Como les decía al comienzo, son pensamientos que se van metiendo en nuestro cerebro desde que somos muy pequeños. Entonces, en el momento en que nosotros estamos actualmente, cuando actuamos de una u otra manera, nosotros muchas veces actuamos regidos por esos pensamientos. ¿Por qué? Porque son pensamientos que vienen desde años atrás y nosotros simplemente lo que hacemos es emitir un comportamiento, pero en el momento en que venimos a reflexionar acerca de ese comportamiento, tenemos que ir más atrás y mirar qué tipo de pensamiento es el que estamos manejando. Para eso estamos sugiriendo un formato que se llama autorregistro de pensamientos. Ustedes lo pueden trabajar en casa, teniendo en cuenta pues las siguientes preguntas, los siguientes parámetros. Podemos hacerlo analizando los 2 últimos años, de 2 últimos años hacia acá, donde tenemos de pronto más frescos, más recientes esos pensamientos, porque de pronto de años más atrás podemos tener algunos pensamientos que de pronto nos han dejado huella, pero pues es mejor analizarlo de un tiempo de unos 2 años hacia acá. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué pasó? Es decir, hacemos un cuadro en donde en la primera columna le colocamos ¿qué pasó? Es decir, allí vamos a describir situaciones que nos han generado conflictos. Este autorregistro de pensamientos podemos manejarlo una vez al mes o con la frecuencia que queramos hacerlo, para así ir descubriendo cuál es el tipo de pensamientos que generalmente estamos manejando. Entonces, la primera es describir la situación que nos ha generado el conflicto. Estas situaciones pueden ser positivas o pueden ser situaciones negativas. Entonces miremos que en el autorregistro de pensamientos no vamos a colocar únicamente negativas, también coloquemos situaciones positivas para saber también cómo estamos, qué pensamientos tenemos frente a situaciones positivas. En la segunda columna vamos a colocar qué pensamos. Vamos a imaginarnos frente a esa situación que nos ocurrió, ¿cuál fue el primer pensamiento que tuvimos? Ese pensamiento generalmente es un pensamiento muy corto, como les decía al comienzo, es un pensamiento como casi taquigrafiado, muy corto, de cortas palabras. Este es el que denominamos el pensamiento automático. Generalmente, frente a situaciones positivas, vamos a tener pensamientos positivos y frente a situaciones negativas, vamos a tener pensamientos negativos. Bueno, venimos a la tercera casilla de nuestro cuadro. ¿Qué sentimos? Tenemos unas emociones fisiológicas, es decir, cuando tenemos una situación que nos ocurre y un pensamiento determinado, en nuestro cuerpo, como les decía en la primera secuencia,
vamos a tener unas reacciones fisiológicas. Algunos ejemplos, vamos a tener dolor de cabeza, llanto, taquicardia, gastritis, sudoración de nuestras manos. Son diferentes respuestas de nuestro cuerpo. Y también vamos a tener sentimientos, es decir, ya es donde, de acuerdo con lo que hemos aprendido, la situación nos puede generar ira, rabia, miedo, ansiedad, también alegría, también gozo, felicidad, diferentes tipos de sentimientos que podemos experimentar. Y luego, entonces, vamos a la cuarta casilla, cómo actuamos, cómo reaccionamos frente a la situación. Entonces, allí es donde vamos a tener que analizar los comportamientos, que es lo que generalmente nosotros vemos, y tenemos un comportamiento adecuado o tenemos un comportamiento que no es apto a nivel social, que no es apto para nuestra familia o que no es apto para el momento que estamos viviendo. Entonces, ¿para qué nos va a servir este autorregistro de pensamientos? Vamos a volver a la primera casilla. Si tenemos una situación positiva, generalmente nuestros pensamientos van a ser positivos, nuestras emociones fisiológicas, es decir, la tercera casilla, y nuestros sentimientos van a ser positivos y vamos a actuar en la cuarta casilla con comportamientos adecuados. Por lo contrario, en la primera casilla, si nuestra situación es negativa, generalmente nuestros pensamientos van a ser negativos, es decir, allí vamos a encontrar algunos de los tipos de pensamientos distorsionados que les hablé anteriormente. Esto nos va a generar emociones en nuestro cuerpo y sentimientos negativos, lo cual nos va a generar comportamientos inadecuados. O en determinado momento también van a haber situaciones donde pues vamos a quedar bloqueados y no vamos a tener ningún comportamiento, no vamos a poder actuar. Vamos a colocar un ejemplo sencillo que podemos analizar. Una situación negativa. Vamos pasando por una calle y se nos atraviesa un perro bravo. Nuestro pensamiento negativo automático es me va a morder, por ejemplo, es un pensamiento corto. Me va a morder. Otra persona que de pronto haya tenido experiencias anteriores va a decir, me va a pasar lo mismo que me pasó el año pasado. Bueno, cada uno va a tener un tipo de pensamiento de acuerdo con esa situación. Va a sentir una emoción, a algunos de pronto les va a dar dolor de cabeza, otro va a tener sudoración excesiva, a otro le va a dar taquicardia. Cada uno, pues dependiendo de también su cuerpo, tiene una respuesta diferente. Y algún sentimiento, va a experimentar ansiedad, angustia, miedo, dependiendo de esta situación. ¿Y cómo va a actuar? Algunos pueden actuar, van a salir corriendo, voy a salir corriendo porque me va a morder. Otra persona puede bloquearse y se queda quieta y se deja morder. Entonces es la manera como nosotros, nuestro comportamiento está enfocado dependiendo de esas situaciones. Bueno, ya a través de este cuadro, de este autorregistro de pensamientos, es importante que analicemos mínimo unas 10 situaciones y, perdón, voy a irme otra vez al cuadro para enfocarnos. Es importante que en la primera casilla analicemos unas 10 situaciones. Pueden ser situaciones tanto positivas como negativas. Luego en el segundo cuadro, entonces vamos a analizar el tipo de pensamiento que estamos manejando. De acuerdo con este tipo de pensamiento, vamos a encontrar que pueden haber pensamientos que son repetitivos. Frente a diferentes situaciones que enfrento, principalmente situaciones conflictivas, esos pensamientos van a ser repetitivos. Entonces ahí es donde voy a empezar a descubrir cuál es el tipo de pensamiento automático distorsionado que estoy manejando. Y ahí entonces ya voy a empezar a poder hacer un diagnóstico de la manera como estoy pensando y del tipo de pensamiento que generalmente estoy manejando. Una vez que tengo ya ese diagnóstico, entonces voy a empezar a analizar cómo puedo transformar
ese pensamiento distorsionado. Puede ser que esté manejando un pensamiento distorsionado o puedo estar manejando 2 o 3. Entonces, qué importante que analicemos varias situaciones para que así podamos encontrar cuál es el más frecuente en nuestro repertorio conductual. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora para poder transformar esos pensamientos distorsionados? Primero, es muy importante que siempre escuchemos nuestro diálogo interior. Nosotros con frecuencia, y más en este mundo tan lleno de ruidos externos, son pocos los momentos que nos detenemos para escuchar nuestro interior, para mirar qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, para mirar de qué manera nos estamos hablando, cuáles son las señales, cuáles son las palabras con las cuales nos estamos hablando hacia nosotros mismos. ¿Qué pasa? De acuerdo con lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, es algo que nos lo vamos a creer, que afectará nuestras emociones y afectará nuestros comportamientos. Piensa por un momento, ¿eres demasiado crítico contigo mismo? ¿O eres muy permisivo? ¿Cómo te tratas? ¿En qué términos te tratas frente a situaciones de fracaso, frente a situaciones difíciles con las demás personas? ¿Cómo es la manera como te tratas? ¿Con qué palabras te expresas hacia ti mismo, hacia tus fracasos, hacia tus errores? Es muy importante que mires de qué manera te estás hablando a ti mismo. También es importante, en segunda instancia, comprobar si tus pensamientos se ajustan a la realidad. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Muchas veces, como vemos que son pensamientos distorsionados o que son pensamientos que no son del todo reales, puedo acudir a alguna persona que sea de mucha confianza, algún amigo, una persona que sea algún también director espiritual o alguna persona que sea de mucha confianza, le cuento cuáles son esos pensamientos y cuál es ese diálogo interior para que esa persona también me ayude a validar si eso que yo estoy pensando es realidad o de pronto también yo estoy haciendo una aseveración que no es real. Es importante también evitar los pensamientos absolutos, como les decía, evitando los términos todo o nada. Siempre debemos tratar de ser flexibles en esa manera de pensar, evitando este tipo de pensamientos. También debemos evitar los pensamientos negativos y cambiarlos por pensamientos realistas, principalmente frente a situaciones donde nos sentimos evaluados, por ejemplo, frente a una entrevista de trabajo, frente a un proyecto que estoy presentando en mi empresa, frente a una exposición que tengo que hacer en mi estudio. Debo tener en cuenta que a veces ocurren pensamientos de no lo voy a poder lograr, no voy a alcanzar la meta, no voy a poder lograr los indicadores que me piden, no voy a lograr los resultados. Debo evitar este tipo de pensamientos que efectivamente hacen que me bloquee y que efectivamente hacen que me llevan a comportamientos no adecuados para la situación de reto que tengo en ese momento. Debo cambiarlos por pensamientos más realistas. Si de pronto tuve alguna situación de error o de fracaso, lo que debo hacer es pensar de una manera realista, decir, bueno, esta situación no la enfrenté de la manera más adecuada, analizo qué fue lo que ocurrió, pero puedo salir adelante, puedo corregirlo, puedo mejorarlo. Entonces así, pues no voy a bloquearme en mi comportamiento y pues voy a tener otros motivos para continuar con ese proyecto, para poder tener seguridad frente a una entrevista de trabajo o también para poder superar alguna situación difícil que esté enfrentando en mi familia o en los ambientes donde esté viviendo. Bueno, una vez identificados los pensamientos distorsionados que me están afectando, es importante que haga
elabore pues un listado de esos pensamientos que me están afectando, para que tenga pues siempre presentes que sobre esos pensamientos es que voy a empezar a trabajar. Es importante que empecemos a trabajar un pensamiento, puede ser un pensamiento cada semana, porque si de pronto queremos cambiarlo todo al tiempo, pues van a haber momentos en que no vamos a poder manejar todo simultáneamente. Entonces, ya tengo identificado, por decir que mi mayor pensamiento distorsionado es la visión catastrófica, donde veo todo de una manera negativa, de una manera catastrófica. Entonces, en mi diálogo interior voy a aprender a hacer una interrupción cuando se presente este tipo de pensamiento distorsionado. ¿Cómo lo voy a hacer? Entro en el momento, es muy importante que durante esa semana que voy a empezar a trabajar con ese pensamiento distorsionado, dedique un espacio de tiempo para estar en silencio, para estar en un momento de meditación, para darme cuenta el momento en que viene ese pensamiento a mi mente. Entonces, en el momento en que llega ese pensamiento a mi mente, voy a hacer una interrupción temporal de ese pensamiento distorsionado a través de una señal externa con una palabra que sea o basta o stop. ¿Por qué lo tengo que hacer de esa manera? Porque como es un pensamiento que está totalmente metido en mi cerebro desde hace mucho tiempo, entonces pues tengo que ser consciente, hacerlo consciente. Es un pensamiento que no involuntario, que yo no me doy cuenta del momento en que aparece. Entonces, para hacer conciencia de ese pensamiento, doy una señal externa, ese basta o ese stop, hace que mi mente tenga una interrupción temporal, hace que ese pensamiento tenga una interrupción temporal y yo sea consciente de que estoy pensando de esa manera. Esta práctica de hacer el basta o el stop, debo realizarla en diferentes momentos del día, porque ese pensamiento, pues en el momento en que haga mi meditación voy a encontrarlo, pero ese pensamiento voy a darme cuenta que en el transcurso del día se va a presentar varias veces. Entonces, siempre en el momento que se presente, voy a hacer esa interrupción con el basta o con el stop. Primero lo hago en voz alta y luego voy disminuyendo, en la medida en que van pasando los días, voy disminuyendo el tono de mi voz, lo voy haciendo más suave, hasta el momento en que sea como un susurro, ese basta o ese stop, y hasta el momento en que lo haga mentalmente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en mi cerebro ese pensamiento, en el momento en que aparezca, ya automáticamente surja el basta o el stop. Sin embargo, una vez pues haga esta práctica durante esa semana, cada vez que haga ese basta y ese stop, tengo que alternar ese pensamiento distorsionado por un pensamiento positivo. No puedo dejar mi mente pues en blanco. ¿Por qué? Porque automáticamente vuelve a aparecer el pensamiento distorsionado, vuelve a aparecer ese pensamiento negativo. Entonces, así como hago esa lista de pensamientos distorsionados, también debo tener la práctica de empezar a hacer una lista de pensamientos positivos. ¿Para qué? Para tener con qué contrarrestar en el momento de hacer mi interrupción con el basta o con el stop, tener un pensamiento positivo con el cual pueda alternar y pueda evitar que se presente nuevamente el pensamiento negativo. Es muy importante el que practiquemos nuestros pensamientos positivos a través de una herramienta que diría yo que es la mejor recomendación, donde podemos encontrar muchas fórmulas a nivel positivo. Es la lectura de la Sagrada Biblia y a través de la oración y la meditación. ¿Por qué
nos enfocamos en esto? Porque en realidad nosotros somos seres humanos frágiles, en donde tendemos, donde les comentaba que si dejamos ese espacio de tiempo luego del basta o el stop, sin ningún otro tipo de pensamiento, volvemos a recaer en ese pensamiento negativo, en ese pensamiento que me frustra, en ese pensamiento que no me permite actuar. Entonces, la idea es poder enriquecernos, alimentarnos con esos pensamientos positivos, pero también es poder lograr a través de la iluminación del Espíritu Santo el que nosotros podamos entregar en el momento en que estamos haciendo la terapia ese pensamiento distorsionado, ese pensamiento que es recurrente, que no me deja en paz, ese pensamiento que perturba mi mente, entregarlo al Espíritu Santo para que Él sea el que me permita lograr controlar mi mente, el que me permita lograr establecer esa interrupción y ese cambio de pensamiento. Si estos pensamientos distorsionados persisten, es decir, si vemos que nos están ocasionando ya reacciones de depresión, de tristeza profunda o algún tipo de comportamiento anormal, debemos buscar una ayuda profesional. Para finalizar, pues quiero enfocarnos cómo podemos crecer a nivel espiritual. Qué importante el que podamos, a través de la lectura de la Sagrada Biblia, poder lograr pensar como Jesús pensó. Es decir, poder asumir actitudes en nuestra vida de acuerdo con esos pensamientos que tuvo Jesús. Siempre se basó en dejar la inmadurez en nuestros pensamientos. Jesús nos decía: dejen de pensar como los niños, sean niños en la malicia, pero sean adultos en su forma de pensar. Y el principal pensamiento que siempre tuvo el Señor Jesús es dejar de pensar en sí mismo y pensar en los demás. También podemos utilizar la práctica de algunas frases bíblicas que podemos tener en nuestro repertorio de pensamientos positivos para alternar esos pensamientos negativos. Algunas citas que acá recomendamos: nada hay imposible para Dios. El que presto se enoja hace locuras. El hombre reflexivo mantiene la calma. Es una cita de Proverbios. No te he dado un espíritu de temor, para aquellos que tenemos muchos temores. En el corazón del inteligente mora la sabiduría, pero entre los necios no se deja ver. También San Pablo habla en sus cartas, siempre enfocándose en que debe haber una renovación espiritual de los pensamientos y actitudes. Bueno, en este momento quiero darles participación a través de sus preguntas. Realmente es un tema apasionante, es un tema que tenemos que seguir profundizando, por lo cual esperamos poderlos tener en futuras conferencias para que podamos seguir profundizando. Lo importante es que nos detengamos a analizar. Nosotros se dice que según investigaciones al día manejamos mínimo unos 5.000 pensamientos. Nuestra mente en ningún momento deja de pensar. Así estemos dormidos, nuestro cerebro sigue elaborando pensamientos. Entonces, qué tan importante es que así como hacemos, siempre nos preocupamos por mirar nuestra salud física, por alimentarnos para que nuestro cuerpo esté bien. Entonces, asimismo también debemos preocuparnos por ver la manera como estamos alimentando nuestra mente, porque esto es, como vemos, lo que nos está generando emociones y sentimientos positivos o emociones y sentimientos frustrantes, y a la vez hace que nos comportemos de una manera adecuada o de una manera que no es la más correcta
ante los demás. No sé si tengamos alguna pregunta. Podemos hacer sus preguntas a través del chat. En este momento quiero hacer una invocación al Espíritu Santo y te invito a ti que estás escuchando con mucha atención esta conferencia. Quiero en este momento que en una actitud de meditación cierres tus ojos en el lugar donde te encuentres y en este momento pidámosle al Espíritu Santo que Él sea el que venga a ayudarnos en este proceso de hacernos conscientes de esos pensamientos automáticos y de esos pensamientos distorsionados que venimos manejando a lo largo de mucho tiempo y que tal vez no hemos sido conscientes y en este momento nos están generando una frustración, nos están perturbando, nos están generando conflicto con nuestra familia, con nuestra pareja, en los diferentes ambientes de trabajo donde nos estemos movilizando. Señor Jesús, te pedimos que seas tú colocando tus pensamientos en nuestra mente, que sean pensamientos siempre de bendición, que sean pensamientos positivos, que sean pensamientos de ayuda, pensamientos constructivos a nivel interior y hacia los demás. Que seas tú, Señor Jesús, reestructurando nuestra mente, reestructurando esa manera de pensar, para que así podamos lograr siempre nuestras metas, nuestros objetivos, teniendo esos pensamientos positivos y también logrando superar aquellos pensamientos que en este momento están obstaculizando nuestros proyectos y que están siendo un motivo de conflicto en los diferentes ambientes donde nos movemos. Que Dios les bendiga. Gracias por asistir a esta conferencia. Les esperamos en nuestra próxima conferencia. Recordemos, todos los lunes vamos a tener estas conferencias de 8 a 9 de la noche. Y también nuestra página sanacionpersonalifamiliar.com está en construcción, vamos a irla alimentando con diferentes temáticas para que ustedes las conozcan y puedan darlas a conocer a otras personas que sean de su interés. Bueno, tenemos acá cómo relacionamos lo que decimos, cómo relacionamos lo que decimos con lo que actuamos. ¿Cómo relacionamos lo que decimos con lo que actuamos? Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo con la manera como estamos estructurando nuestros pensamientos, de acuerdo con lo que tenemos en nuestra mente, eso es lo que nos va a permitir expresarnos ante los demás. Eso es lo que nos va a permitir emitir una comunicación, un mensaje. Si nuestros pensamientos son positivos, son constructivos, vamos a emitir mensajes positivos. Pero si nuestros pensamientos están viciados, contaminados, vamos a emitir una comunicación destructiva para nosotros mismos y para los demás. Muchísimas gracias.